social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia. Un gusto poderlos encontrar de nuevo aquí, como todos los jueves, a esta hora donde es importantísimo hacer un descanso, un reposo, ¿verdad? Para poder continuar con el día. Hoy tenemos, como siempre, un programa que estoy segura que va a ser de sumo interés para todos ustedes, pero sin embargo, y lo más importante es siempre agradecer a quienes hacen posible que nosotros podamos llegar a sus casas, a sus computadoras, a este momento, que deben estar todos en casa, me imagino. Y esto es posible gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Juliet Córdoba y a Carlita Sons en la producción del programa, a Gregorio González en los controles y por supuesto a ustedes que nos abren con tanta disposición las puertas y sobre todo los espacios, sus computadoras para poder llegar a ustedes. Les recordamos siempre que RCR 750 es la radio que se ve y en ese sentido pueden vernos en este justo momento por YouTube y Periscope por los canales de RCR, en Twitter e Instagram por @RCR750 y recordarles que este programa, después que terminemos, ustedes lo van a poder encontrar colgado en la página de Facebook del programa Psicología y Ciudadanía, donde entonces van a encontrar este y todos los anteriores y pueden dejar mensajes, comentarios, todo lo que ustedes quieran allí. Mis redes, como siempre, en Instagram, marirami.sic y en Twitter, marirami_sic. Hoy, 25 de junio, día, hace 2 días cumplimos 100 días en este proceso de confinamiento, poco más flexible, menos flexible. Y resulta que arribamos a los 100 días con más de 4.300 casos de COVID en el país. Según los números de ayer, 38 fallecidos. Y encontramos además que en las regiones, sobre todo fronterizas, los números que se vienen acumulados son importantes, son significativos. Ayer en una infografía tomada sobre la información que da la página de Patria, teníamos, la gente de Crónica 1 nos informaba como, por ejemplo, en Zulia llevamos 590, Táchira 521, Bolívar 533, Apure 977. Y fíjense que esto, cuando de alguna manera pensábamos en el programa, pensábamos un poquito, caramba, de acuerdo a lo que conversamos el programa pasado, que fue, por cierto, de mucho agrado para ustedes, que tenía que ver con todo lo que era la población migrante, nos quedamos pensando, por supuesto, ¿cómo es esto? Pues, en tiempos de COVID, los venezolanos, además, que retornan al país, que han pasado por distintas etiquetas, distintas estigmatizaciones, retornados, importados, y en ese sentido, con un saldo muy maluco, muy complicado para la gente. Tiene que manejar no solamente la angustia inicial del que se iba buscando mejorías para su situación, porque en el país no las encontraba, faltaban una cantidad de condiciones que no hacían posible que su calidad de vida y el bienestar se mantuvieran. Entonces, pasan todo este proceso, salen del país, se encuentran con que la situación tampoco era como se la imaginaban, ¿sí? Y hay una cantidad de exposiciones y de vulneraciones que no vivieron aquí, pero que las vivían afuera. Y por último, entonces, ante la llegada del COVID a Venezuela hace un poco más de 100 días, ¿verdad? Nos encontramos que esta pandemia
nos coloca en una situación de intemperie absoluta, ¿verdad? Sobre todo, por supuesto, los venezolanos que están fuera, deciden regresar a su casa y entonces aquí en el país se encuentran, sobre todo en estos estados fronterizos, con situaciones muy complicadas que los hacen sentir triplemente el alma partida. Un tema difícil. Por eso el tema de hoy, ¿verdad? Decidimos titularlo Venezolanos, refugiados, desplazados en tiempos de COVID. ¿Cómo es esto? Y para eso hemos invitado a la gente del Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela. Y nos está acompañando nuestra querida Rosenry Villegas. Ella es abogada, especialista en Derecho y Políticas Internacionales y en Derecho Administrativo, y actualmente tiene el cargo de la coordinación de la oficina Caracas del Servicio Jesuita a Refugiados. Bienvenida, Rosenry. Muchas gracias, Marisol, por la invitación. Gracias a ti por aceptarme y acompañarnos en este momento para compartir con la audiencia un poco este tema. Fíjense, la idea de invitarte, Rosenry, como te comentaba, es que podamos de alguna manera con la audiencia darle algún contexto, ¿no? Y fíjate que en la introducción de este programa, los elementos que yo cito me parece que son importantes porque lo que está pasando en las fronteras en relación al COVID es una cosa muy particular, muy distinta a lo que incluso vemos por supuesto, en nuestra gran Caracas e incluso en otros estados. Y como ustedes están como la entidad que ustedes representan, ¿verdad? Una misión que por lo menos en Venezuela está aquí desde el 2001, ya nos vas a contar un poco más, y que tiene presencia, por supuesto, en la frontera y además con inspiración, por supuesto, religiosa, cristiana, en toda la compañía de Jesús. A mí me pareció muy importante ver cómo es este proceso de acompañamiento que ustedes están haciendo en la frontera con relación a todo este tema. Y por eso la idea es que, bueno, nos comentes un poco cómo están viendo ustedes este asunto, toda esta situación, por ejemplo, lo que está pasando en Apure, con relación a estos datos, a estos números y seguramente algunas otras cosas mucho que ustedes van a podernos comentar, que vas a podernos comentar. Bueno, Marisol, muchas gracias nuevamente. Efectivamente, como tú lo estás comentando, el Servicio Jesuita de Refugiados tiene presencia en Venezuela desde 2001, básicamente enfocando nuestra atención en el eje fronterizo de lo que implica Apure, Táchira y Zulia, ¿no? En el tema que nos compete en este momento con el asunto Apure específicamente, desde el año pasado, como consecuencia de todo el fenómeno migratorio del 2017, en el que hubo mucha salida de manera desinformada e irregular. Muchos de los esfuerzos se centraron en atender todo lo que era el norte de Santander y mucho del paso que está por el puente José Antonio Paz y todo lo que conecta a Apure con Arauca, quedaba como muy desasistido. Y había... Sí, el paso legal, porque es que ahí hay un paso fronterizo legal, ¿ok? Ahí hay un paso fronterizo migratorio legal, perfectamente legal con migración Colombia, ¿ok? Pero también existen varios pasos irregulares, ¿ok? La dinámica migratoria o la dinámica de frontera en esa zona de allí está bastante desasistida. Entonces el Servicio Jesuita de Refugiados, a través de nuestra oficina, Servicio Jesuita Refugiados para la América Latina y el Caribe, que es nuestra oficina regional, que ya ahorita en un momento te cuento más o menos cómo es nuestra estructura más a grandes rasgos, creó la oficina binacional, ¿ok? Que abarca todo lo que es el trabajo en Arauca, en el eje Arauca-Apure, ¿ok? Tiene competencia del lado de Arauca y del lado de Apure, por lo tanto impacta el trabajo que el Servicio Jesuita de Refugiados Venezuela hace del lado Apure. En este momento, por el contexto COVID y por las cuarentenas, nuestro trabajo en Apure está enfocado solamente en atenciones en Guasdualito específicamente, en respuesta a los estrictos controles y el cumplimiento de la cuarentena estricta que hay en la zona del eje fronterizo, ¿ok? Tenemos presencia en ambos lugares, ¿ok? ¿Cuál ha sido como que el reporte que nuestra compañera Marlene López, que es la coordinadora de la Oficina Binacional, nos hace referencia? Es el tema de que la situación de los venezolanos que están retornando se presenta básicamente porque precisamente esta migración desinformada, muchos venezolanos se fueron y lo que se constituyeron en otros países en actividades de economía informal, ¿ok? Entonces, ante toda la dinámica del COVID, que implica una cuarentena, una restricción de movilidad y un montón de otros factores que impiden el permanecer en la calle,
las personas, al no tener recursos económicos para mantenerse, se ven forzados en la necesidad de regresar a casa. ¿Okay? Entonces, regresan a casa por este paso fronterizo con Apure, que al principio permitía el ingreso de los venezolanos retornados todos los días. Recientemente, mediante medidas gubernamentales, hay una restricción y entonces ahora el paso está permitido durante 3 días a la semana, nada más y en un horario controlado. Entonces, esto hace como una especie de un hueco de botella aquí que ocurre que en Arauca, entonces queda pernoctando una gran cantidad de personas a la espera de poder pasar por estos pasos fronterizos para Venezuela. Y esto crea pues, toda la dinámica del que la población, la ciudad, el poblado no está en capacidad para recibir a la población que está allí. Están en espacios de lo que llaman villas olímpicas, estas cosas deportivas en resguardo, pero crean toda una dinámica en la frontera que no está preparado Arauca para asumir y que tampoco está preparado el lado de Venezuela para asumir, porque efectivamente, tal y como lo señalabas, una vez pasas al lado venezolano, cumples las medidas de confinamiento de 14 días preventivos en zona de frontera, y una vez que cumples esos 14 días preventivos puedes ser trasladado a otros lugares de confinamiento cercanos a tu residencia, pero no te dejan libre todavía en tu residencia a cumplir unos 14 días más, ¿ok? A cumplir unos 14 días más. Entonces, toda esta dinámica hace que quien retorna, que como tú lo planteabas desde el punto de vista emocional, ya viene golpeado, ¿ok? Ya viene siendo víctima y se revictimiza con todo este fenómeno. Entonces, es un tema complejo. Este fenómeno también ha incrementado que en la zona del eje Arauca-Apure se presente nuevamente el tema de las actividades de grupos irregulares en la zona, que siempre han estado permanentes, pero claro, porque el lado colombiano, recuerda que nosotros tenemos nuestro propio contexto y Colombia tiene su propio contexto. Entonces, todo este tema ha desatado que desde Colombia el conflicto armado o los grupos irregulares se estén activando de una forma importante y se ha visto reflejado incluso en algunos fallecidos y situaciones de violencia del lado colombiano. Entonces, el venezolano que no está acostumbrado a esta dinámica es una presa fácil para todo esto. Entonces, antes se hablaba de que los grupos irregulares captaban a los colombianos en la zona del eje fronterizo, pero que ahora la población venezolana entra dentro de este margen también de población cauta para caer en este tipo de situaciones, porque están en la intemperie, no conocen la dinámica y tal y como nos lo explicaba Marlene, han cambiado mucho, se ha adaptado mucho la dinámica de captación para personas a estos grupos irregulares. Entonces ahorita hasta la tecnología 2.0 ha llegado a esto y hasta el WhatsApp es un medio ahora para captar personas y víctimas para actividades irregulares. Otra de las cosas que se presenta en la zona fronteriza es el tema del incremento de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, y las condiciones extremas en las que están viniendo nuestros connacionales, que se devuelven incluso caminando largas horas, y dentro de ese grupo de que camina largas horas hay incluso mujeres embarazadas o niños pequeños. Entonces, el tema de la situación, la intemperie, en medio de un contexto de pandemia, estar a la deriva, incrementa mucho más el riesgo ante el tema de pandemia, que entonces acumula más, le echa leña al fuego al tema de que el venezolano entonces está trayendo también el virus adentro. Entonces, esto es todo lo que complejiza la situación. Nuestros compañeros venezolanos son prácticamente los responsables, ¿no? Vistos en muchos espacios, este tema de la estigmatización los culpabiliza, ¿no? Y yo en ese sentido he hablado de la necesidad de salir a la calle, no solamente con el tapabocas, sino también con el tapajuicio en este sentido, porque es como fundamental e importante al respecto. Rosenry, no nos vamos de aquí, vamos al siguiente, vamos a tener un corte ahora, pero vamos a precisar en el próximo segmento, exactamente qué está haciendo el servicio jesuita, entonces con todo esto, que como tú muy bien señalaste, tiene como varios tiempos de confinamiento, lo que pasa en las fronteras y luego lo que viene, pero sobre todo lo que ustedes están viviendo allá. Y ustedes, por favor, no se muevan, ya regresamos con nuestra invitada para continuar en este tema tan importante y tan interesante para nosotros. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv. La radio que se ve.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, aquí estamos de vuelta y conversando con Rosenry Villegas, coordinadora de la Oficina Caracas del Servicio Jesuita a Refugiados. Y en el segmento anterior conversábamos mucho de todo lo que es la situación que en el eje fronterizo, particularmente lo que Rosenry nos hablaba en relación a todo el tema de cómo llega nuestra gente y el tema con el COVID-19. Rosenry, me parece interesante que podamos empezar a conocer, sobre todo quienes están escuchando hoy por primera vez del Servicio Jesuita Refugiados, un poco lo que como organización, insisto, ustedes están desplegando no solamente en el eje fronterizo, sino en relación a todo lo que son las acciones de ustedes. Entonces miremos un poquito qué están haciendo, qué están pasando en la organización. Pues sí, Marisol, como te comentaba ayer, nosotros como Servicios Jesuitas Refugiados en noviembre de este año vamos a cumplir 40 años de fundados, ¿ok? Fuimos fundados por el padre Pedro Arrupe, sacerdote jesuita, que en ese entonces que era padre general de la Compañía de Jesús en 1980, ¿ok? Estamos presentes en 50 países, agrupados en 10 oficinas regionales. Como te adelantaba temprano, la oficina regional que nos compete a nosotros y nos corresponde por esta área es la Oficina Latinoamericana y del Caribe, que tiene sede en Bogotá y que agrupa el trabajo que hacemos en Colombia, Ecuador y Venezuela, ¿ok? Nuestras líneas van, como lo dice nuestro eslogan, en acompañar, servir y defender a la población refugiada y que ha sido desplazada producto de conflictos, de guerras o de situaciones que hacen que se vean forzados en la necesidad de movilizarse de sus países de origen. Nuestro trabajo está enfocado básicamente en 3 líneas de acción fundamentales, que son las mismas líneas a nivel mundial, que son el eje de la reconciliación, que conocemos perfectamente muy bien ambas, que va más que todo en la construcción de relaciones justas, ¿ok? El eje de la educación, en el que trabajamos tanto la educación formal como la educación informal, un poco para crear fortalecer las capacidades de la gente que acompañamos, y está el eje de medios de vida, cuando cualquier persona sale de su país y necesita residenciarse en otro lugar, necesariamente el tema económico es fundamental para poder hacer una nueva vida, ¿ok? Y los medios de vida impulsan a que las actividades económicas sean ese motor que justamente motorice ese cambio y esa nueva vida de las personas y la reinserción en la sociedad. Y el área de incidencia que hacemos a través de lo que sería el tema de defensa de los derechos de los refugiados y desplazados al mundial. Eso es como nuestras líneas fundamentales que abarcan todo lo que hacemos. En ese sentido, Rosenry, me parece importante afinar y apuntar, porque fíjate, ustedes también como organización surgen ante la necesidad de acompañar gente que está en situaciones de conflicto bélico o de desastres. Y resulta que en Venezuela tiene que, por supuesto, haber sido un proceso de rediseño y reinvención en ustedes como organización,
En Venezuela, la contingencia no tiene que ver ni con conflictos bélicos expresos, como los conocemos, con soldaditos y todas estas cosas, no, para nada, ni desastres naturales, o mejor dicho, provocados por la naturaleza. El desastre en Venezuela viene de la mano humana y viene en este contexto, ¿verdad?, sociopolítico que conocemos desde hace ya mucho tiempo. Entonces, en este sentido, comprender y sobre todo comprender que la naturaleza del sufrimiento de nuestra gente no tiene que ver con lo que originalmente constituye a muchas organizaciones. Psicólogos Sin Fronteras también empezó de la misma manera. Es muy importante porque es claro que lo que ha constituido el principal desastre de nuestros connacionales que se han movido de Venezuela es el tema, no solo el tema económico subyace, pero es el tema de condiciones y calidad de vida, agua, luz, trabajo, transporte, salud, educación, seguridad. O sea, esto no tiene solamente que ver con lo económico, tiene que ver con una cosa mucho más abarcativa. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ha sido para ustedes la incorporación de toda esta trama y que, bueno, que evidentemente al estar ubicados particularmente en la frontera, pues confrontan de una forma muy, muy directa, muy contundente? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, fundamentalmente, primero hay que aclarar un tema de terminologías, ¿no? El asunto que lo conversábamos incluso previamente, el hecho de que cuando se refiere también a la población venezolana, se refiere mucho a la población migrante venezolana. Es importante resaltar que el migrante, desde el punto de vista legal, el migrante es aquella persona que sale de su país de forma voluntaria, por una decisión, ¿ok? Y eso existe desde que el mundo existe, porque uno escuchaba mucho antes que decía, me quiero ir a hacer un posgrado fuera, me saqué una beca para irme a estudiar fuera, me voy a ir a vivir 3 años, 4 años en España, porque voy a hacer un posgrado y regreso a mi país, ¿ok? Eso es lo que tú consideras un migrante, una persona que voluntariamente, por las decisiones que fuesen, decide trasladarse de su lugar de origen a otro, momentáneamente, por un tiempo o permanentemente, pero por voluntad. La persona refugiada es una persona que se tiene que desplazar de su país natal por condiciones adversas y ajenas a su voluntad, ¿ok? Que atentan incluso contra su seguridad, contra su vida, contra su opinión, incluso religiosa o su condición, ¿ok? Entonces, esto no es una decisión individual, no es una decisión voluntaria, se ve forzado a hacerlo, ¿ok? Primero hay que aclarar estos términos. El servicio jesuita de refugiados, tal como lo planteaba, nace en todo lo que es la región venezolana porque nuestra prioridad de atención era justamente enfocada en atender a esta población colombiana que emigraba tanto a Venezuela como a Ecuador, producto de este conflicto armado de los 60 o más de 60 años que lleva Colombia con un conflicto interno, ¿ok? Entonces esto producía que las personas iban a Venezuela o iban a Ecuador y que estos dos países teníamos que ofrecer la respuesta, ¿ok?, para atender a esta población que se tenía que ver forzada a salir por su vida de su país de origen y residenciarse en un país vecino. Por eso nos llamamos servicio de visita a refugiados, ¿ok? Porque atendíamos estos refugiados que venían, esas personas que venían en calidad de desplazamiento forzado y que solicitaban estatus de refugio en Venezuela y que se canalizaba en ese entonces desde esa óptica. Como tú misma lo dices, esto nos ha replanteado a nosotros el panorama, a lo interno en Venezuela, ¿ok? Nosotros tenemos presente también como JRS, por nuestras siglas en inglés, en Colombia y en Ecuador. Entonces ahora todo lo que serían nuestros compañeros en Colombia y en Ecuador están enfocados en atender en Colombia población venezolana y población desplazada por ellos mismos, ¿ok?, por el mismo conflicto. Y en Ecuador ahora atienden todo lo que es la población histórica colombiana más toda esta población venezolana que se suma a este tema. A lo interno en Venezuela nos ha obligado a replantearnos muchísimas cosas porque nosotros no estamos atendiendo población refugiada, ¿ok? Porque ya no tenemos solicitudes de refugio. De hecho, o sea, las solicitudes de refugio que se tramitaban ya todas se llevaron a feliz término y no hemos canalizado nuevas solicitudes de refugio. Estamos entonces atendiendo a personas venezolanas en condiciones de vulnerabilidad importante y por eso quizás la existencia o la creación de la oficina de terreno Caracas Centro, que abarca todo lo que es el eje central del país, porque la necesidad ahora a nosotros nos ha cambiado, porque dentro de nuestras líneas de atención, como te lo decía, en el tema de la reconciliación para la construcción de relaciones justas, también tenemos una línea nuestra línea de acompañamiento es fundamental. Nosotros es acompañar y servir y defender, es nuestro eje de acción en todo lo que hacemos, y
todo lo que buscamos es siempre acompañar a las personas con las que estamos teniendo intervenciones comunitarias. Entonces estamos enfocados, por lo menos desde el eje Caracas Centro, en la atención comunitaria de las poblaciones que han sido duramente golpeadas por el fenómeno migratorio, por todo el tema del acceso a servicios, del acceso a salud y del acceso a todo lo que ya conocemos por demás, que ha afectado y ha incidido en la toma de decisiones de muchos venezolanos que se vieron forzados en la necesidad de salir en los últimos años, ¿ok? Es importante recordar y destacar en este contexto que ciertamente hay una movilidad, no tenemos cifras, no manejamos una cifra y de hacerlo sería irresponsable, pero realmente la cantidad de venezolanos que se están regresando en medio de este contexto es mucho menor de lo que se puede creer, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, solo están regresando aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad ante el COVID, ¿ok? Todas estas personas de economía informal, que estaban en la calle, que se dedicaban al trabajo de lo que nosotros conocemos aquí culturalmente como buhonero, y que quedan en riesgo. Pero las personas que probablemente están legales, que son hijos de extranjeros que tienen una condición legal, que tienen un acceso al sistema de salud, que tienen otras condiciones, que han permanecido en los lugares en donde se encuentran, ¿ok? A pesar de que las condiciones no son las mejores o que de repente no son tan igualitarias con respecto a los nacionales de esos países, no hay una tendencia al retorno de parte de esa población, ¿ok? Entonces, la atención que tenemos básicamente está enfocada en el tema fronterizo, como te decía, en la atención primaria en salud, sobre todas las cosas, garantizar el tema de primario en salud, porque las condiciones en las que vienen es bastante vulnerable. Y en nuestras demás oficinas, nuestras atenciones están enfocadas básicamente en el acompañamiento, en la escucha, en la dotación de asistencia humanitaria, sobre todo mucha asistencia en salud, mucha asistencia alimentaria. La situación de nuestras comunidades es muy precaria. Lo que tenemos acá en el eje central, nosotros trabajamos en comunidades, tanto poblaciones urbanas populares, las barriadas populares de Caracas, como poblaciones campesinas, por ejemplo, en el estado Aragua, algunas poblaciones de la zona de la periferia del estado Lara. Entonces, los contextos son variopintos, las realidades son completamente distintas, pero básicamente hay un hilo conductor que es el acceso a servicios, la alimentación y las precarias condiciones, que eso nos arropa a todos, ¿okay? Eso es un hilo así, es un eje transversal. De alguna manera, y un poco para hacer el corte de ahora, vamos a ir a un corte, insisto, fíjate, lo que emocionalmente significa sentirme impelida a desplazarme de mi país por condiciones de salud, y a continuación o ante la presencia del COVID-19 me hace buscar refugio en mi casa, que es mi país. Uh-huh. Esto que es emocionalmente sentido así, técnicamente es visto distinto, ¿cierto? Uh-huh. Lo cierto es que los venezolanos no somos ni refugiados, ni desplazados, ni migrantes, sino que somos finalmente gente que ha estado muy golpeada por todo esto que tú mencionas, por todo lo que sabemos, y es increíble ver, y por ejemplo ustedes que están en una cosa muy, muy técnica, ver cómo este conflicto venezolano nos hace pasar de manera muy rápida por distintos espacios y por distintas categorías que son inéditas, y eso es tremendamente complicado y complejo. Por eso creo que nos cuesta tanto, ¿no? Todo integrar esto. Creo que esa idea, que estoy segura que te genera elementos, vamos a tomarla sí. al regreso del próximo corte. Ustedes no se muevan de allí, ya regresamos con la gente del Servicio de Refugiados y con Rosenry Villegas. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, aquí estamos de nuevo con Rosendry Villegas, del Servicio Jesuita de Refugiados. Y Rosendry, tenías una intervención interesantísima a propósito de esta imagen que hacíamos, cómo los venezolanos pasamos por distintas categorías sin ser ninguna y serlas todas al mismo tiempo. Sí, bueno, Marisol, es importante destacar un tema. Tanto la población migrante como la población refugiada entra dentro de una categoría que en derecho internacional se llama personas con necesidad de protección internacional. ¿Okay? Todas las personas que están fuera de su país por el contexto de violencia, de conflicto armado, de cualquiera que sean los motivos que los llevan a movilizarse, se constituyen en personas con necesidad de protección internacional por parte de los estados de acogida. ¿Okay? Eso es importante que lo tengamos claro. El tema de la conceptualización de lo venezolano, bueno, ha sido debate a lo largo de los últimos años porque no existe como, se ha debatido en qué rango entramos o no entramos. Y es importante comprender un concepto que nosotros desde el Servicio de Jesuita Refugiados estamos tratando de impulsar, ¿no? Que ha sido el tema de este refugiado de facto, ¿ok? ¿Por qué? Porque el protocolo de Cartagena dice como que cuáles son estas características importantes de la persona refugiada, y pareciese que el venezolano no entra en ninguna de estas categorías. Entonces, como no entro en ninguna de estas categorías, entonces no soy refugiado. Entonces, ¿qué soy? ¿Soy migrante? ¿Qué soy? Tengo esa crisis como que de identidad. Pues no, el refugiado puede ser la persona, el persona venezolana que está fuera del país, que ha salido producto de esta dinámica interna, puede ser considerado refugiado de facto, según lo que nosotros estamos acuñando y hemos estado tratando de hacer visible. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es que yo soy refugiado por la confluencia y la convergencia de muchos factores que me llevan a migrar. No necesariamente estoy migrando porque tenga un conflicto armado, una guerra, como tú lo decías, así gráficamente con este tema de los soldaditos y con todo esto que estructuralmente existe en otros países o que se produce en otros países. Nuestra realidad es bastante compleja, nuestra realidad es bastante variopinta y diversa. Pero eso no quiere decir que los venezolanos que están saliendo de la frontera venezolana tengan ese limbo, ¿ok? El limbo ocurre porque es una situación que nos ha tomado por sorpresa a todos, que la región no estaba preparada para asumir una oleada migratoria de esta índole, y bueno, estamos en este tema de aprender todos cómo vamos a sobrellevar esta temática, y quizás por eso se presta confusiones, ¿no? Pero sin lugar a dudas el venezolano es una población con necesidad de protección internacional y con necesidad de reconocimiento por parte de los estados de acogida como refugiado. ¿Por qué? Bueno, porque cumple muchísimas condiciones para que eso aplique. Pero también opera desde ese punto de vista el hecho de que el venezolano se considere a sí mismo una persona necesitada de la protección internacional y active los mecanismos regulares para eso. Porque uno de los grandes retos que tenemos en este asunto de la protección internacional por parte de los estados de acogida, más allá de la constitución de la legislación en el tema, o de que los países creen estas normativas que incluyan y le den este reconocimiento a la población venezolana, está el hecho de que el venezolano también active y que se sienta parte de esto y que se sienta llamado a solicitar esta protección por parte del país que lo recibe. Entonces, yo creo que es un aprendizaje de lado y lado que tenemos que hacer.
tus reflexiones nos siguen y tu intervención muy importante, muy interesante, nos sigue confirmando la necesidad de autorreconocimiento de nosotros como personas, ciudadanos, venezolanos, acerca de lo que ha sido, bueno, toda esta situación dificilísima y súper compleja que además, caramba, todos los días tenemos nuevas cosas ante las cuales nuestra capacidad de asombro no merma, ¿no? Entonces es algo impresionante, ¿no? Y por supuesto, como bien dices tú, ahora aparece esta realidad, que esta crisis sanitaria dentro de la crisis de la emergencia humanitaria compleja que viene, por supuesto, a hacer lo suyo. Dime una cosa, ¿alguna de las personas que nos está escuchando, que no sabía y que quisiera en distintos lugares, no solo Caracas, en distintos lugares del país, que pudiera estarnos escuchando y que quisiera saber cómo puede de alguna manera apoyarse en el servicio jesuita, refugiado, sea en Caracas, sea en Apure, sea en Táchira, sea donde sea? ¿Qué puede hacer? Bueno, entiendo que al final del segmento vamos a poner nuestras redes sociales. A través de nuestras redes sociales nos pueden contactar, ¿ok? De hecho, hay muchas personas que nos están contactando. En este momento, el Servicio de Jesuitas Refugiados, precisamente llamado por el tema del retorno y del trato a nuestros connacionales en el tema del retorno, estamos llevando a cabo una campaña que hemos llamado campaña por la hospitalidad, y que nos ha puesto y nos ha posicionado un poco en tema de medios de comunicación y redes sociales, por lo que estamos muy activos en el monitoreo de ellos, y cualquier información que se necesite pueden escribirnos a través de las redes sociales, que nuestros compañeros que están prestos para eso pueden allí contactarse y derivar los casos a donde sea, ¿ok? Pueden escribirnos desde cualquier parte de Venezuela y ellos se encargan de derivar el caso a la oficina que corresponda, porque tenemos presencia en varias partes del país. Si quieres, aprovechen, las puedes dar ahora, inclusive. Sí, en Twitter y en Instagram somos JRS/Venezuela, ¿ok? Y en Facebook somos Servicios Jesuitas Refugiados Venezuela, ¿ok? Muy importante. Luego las van a encontrar en nuestras redes también, pero muy importante. Ok, entonces la persona escribe, se comunica con ustedes. Perdón, además adicionalmente quería comentar algo, disculpa. Estamos prestando un servicio en todo lo que es el eje, también un servicio de acompañamiento psicoemocional. En las últimas 2 semanas empezó a prestarse a partir del 10 de junio, ¿ok? La mayoría de las llamadas que nos está reportando nuestro equipo de acompañamiento son de hombres, entre los 21 y los 26 años. Hay muchísimas llamadas preguntando quiénes somos y qué hacemos, pero básicamente hay mucha llamada también que reporta altos límites, temas sobre estrés, ansiedad, irritabilidad, y sobre todo el contenido del síndrome de burnout tan conocido, porque estamos entrando así como en una situación, ya como tú lo decías, unos 100 días en esto, nos empieza a redimensionar mucho el tema desde lo psicoemocional, y este servicio está presto también, se presta desde acá, desde el Servicio de Jesuitas Refugiados. Tenemos un equipo de voluntarios y un equipo de psicólogos que está allí para atenderles y para apoyarles. Entonces, también nos pueden... Puedes dar el teléfono y además el horario, es importante. Sí, estamos atendiendo llamadas en mi horario de oficina de 8 a 12. El teléfono ahorita lo tenía por aquí, se me perdió. Te prometo que te lo busco por acá y te lo hago. Lo puedes dar para poderlo replicar. Sí, pero es igual, estamos en la misma atención. Se atiende el caso y cualquier situación se deriva. Si identificamos alguna cosa que esté fuera de nuestras competencias, también hacemos el puente y el enlace con otras organizaciones, pero básicamente estamos allí para darle escucha y para hacer este proceso de acompañamiento en esta versión ahora 2.0, que nos ha obligado a reinventarnos mucho, pero siempre estar presente para nuestra gente. En claro, 10 de junio, tienen poco tiempo, pero ¿tienen idea de cuál es la constante en la llamada? ¿Cuál es la búsqueda constante? Mucha ansiedad. Mucha ansiedad y mucha irritabilidad. Y yo conversaba con nuestra psicóloga y ella me decía que quizás era el tema de los 3 factores fundamentales que consultaban eran la ansiedad, la irritabilidad y el síndrome de burnout, específicamente ubicado en personal docente. El docente está al borde del caos con todo este tema de redimensionar su actividad docente con esta actividad digital. La agresividad y
y la irritabilidad es parte fundamental e importante de lo que nos refieren las personas, porque el confinamiento está desatando todo este nivel de emotividad que se vincula también al tema de que, bueno, estoy en la casa, esto no estoy produciendo, del venezolano que vive aquí. Y el venezolano que ha regresado, porque tenemos unos casos identificados previos a todo este contexto migratorio en frontera, algunos casos identificados en el eje central que ya están en sus casas, que ya pudieron pasar todo este proceso y están en su casa, también tiene un tema de incertidumbre, de ansiedad a flor de piel, porque bueno, y ahora yo llegué aquí, y ahora yo qué hago, y ahora cómo me mantengo, y ahora me fui golpeado económicamente, regreso más golpeado económicamente, entonces ¿cómo hacemos ver esto? ¿Okay? Entonces, esas son básicamente las cosas que hemos identificado. Sí, es muy importante porque, fíjate, entender por ejemplo, el teletrabajo, para quienes ha sido posible, también ya está demostrado que genera una serie de efectos difíciles que en otro programa vamos a conversar con mucho cuidado. Pero fíjate esto que tú mencionas, ¿no? El burnout, el agotamiento absoluto en el personal docente que tiene que enfrentar una realidad que, bueno, que es nueva, que no tiene nada que ver con la normalidad, digamos, normal, si así lo queremos llamar, porque ya lo que nos pasaba antes del 13 de marzo no tenía nada de normal. No tenía nada. Y esto que está ocurriendo ahora, llamado nueva normalidad, pues tampoco lo tiene, ¿no? Si así lo queremos ver, hay que construirla. Pero qué interesante, fíjate. Va a ser interesante además que ya para cuando nos acerquemos al final del programa pudiéramos hacer algunas recomendaciones, pero creo que es fundamental esto que mencionas en relación a que, fíjate, es población masculina. Esto es otra cosa, un hallazgo muy interesante, porque, por ejemplo, nosotros, te puedo compartir, en Psicólogos Sin Fronteras y en el servicio que tenemos, la población que es mayoritaria son mujeres. Mujeres en situaciones muy distintas, muy diversas, mucha ansiedad, mucha angustia, pero fundamentalmente mujeres. Qué interesante lo que estás mostrando, y creo que allí surgen una cantidad de posibilidades para la gente que nos escucha de darse cuenta que esta sensación de desbordamiento emocional no tiene condiciones para nada, ni sexo, ni edad. Y qué importante es saber que es estratégico y muy inteligente poder pedir ayuda. Y aquí estamos viendo una manera como Rosenry nos menciona. Rosenry, vamos ya al último corte prácticamente para la despedida. Buscamos el teléfono para dárselo a nuestra audiencia y cerramos con quizá algún par de recomendaciones que tú le puedas hacer a nuestra audiencia. Ya regresamos, no se muevan de allí, buen provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Ok, querida audiencia, ya acercándonos al final del programa, Rosenry, la invitación es a que, además de comentarnos el teléfono para la gente que nos escucha, del servicio que ustedes están llevando adelante de apoyo psicoemocional, un par de recomendaciones estratégicas para quienes nos han oído a lo largo de esta hora, caramba, y que tienen gente que está en la frontera, o que tienen gente que saben que va a regresar, o tienen gente que está en ese proceso. Un par de recomendaciones que puedan ser de ayuda para ellos. Ok, empiezo por el número, que lo debía. El número para el acompañamiento psicoemocional es el 0412-029-9063. 0412-029-9063, y el servicio está disponible entre las 8 de la mañana y las 4:30, 5 de la tarde,
telefónica, llamada telefónica, WhatsApp o mensaje. Pueden comunicarse allí, que nuestra psicóloga está ahí presta para recibir la llamada y cualquier cosa canalizar el caso a quien lo requiera. Recomendaciones. Pues mira, Marisol, una de las cosas importantes que nosotros hemos evidenciado tanto en el fenómeno de migración como en el ahora fenómeno del retorno es la importancia de la información, ¿ok? Hay un dicho que dice que la información ya es poder y sin duda alguna eso es una gran verdad. Muchas de las razones por las cuales la migración venezolana o el proyecto migratorio venezolano ha sido en algunos lugares, en algunos casos exitoso y en otros casos no tanto, ha sido basado fundamentalmente en el tema del acceso a la información, en la documentación, en saber qué hacer, escoger bien el destino, saber cómo cumplir con los trámites legales correspondientes para tener un estatus migratorio legal en el lugar a donde van a radicarse, y eso es importantísimo, ¿ok? Y eso ha sido la causa fundamental por la cual quizás esto del retorno también se deriva, porque el migrar de manera desinformada da el hecho de que tenga una informalidad increíble, no tengo una legalidad en el lugar en donde estoy, no tengo acceso a ningún servicio de salud, ni ninguna protección social ni en el país de acogida, y me obliga, como tú dices, a volver a mi casa. Pero eso volver a mi casa también implica que tengo que estar en conocimiento de lo que voy a hacer, ¿ok? Muchas veces, y el otro día lo publicaba en personal, muchas veces el venezolano que retorna no está informado. Y algún conocido que está fuera del país me decía, oye, y es que a veces estamos informados, pero asumimos el riesgo, ¿no? Pero bueno, que estén en conocimiento y que la campaña sea importante, saber cuáles son las condiciones en las que se exponen en la frontera, lo que les comentaba al principio, o sea, el hecho de que las condiciones no están dadas ni en el lado de Colombia, que es aquí por donde se está viniendo la mayor población, ni el lado venezolano, un poco para atender, que tienen que estar en conocimiento de que una vez pasen durante los 3 días que se establece el paso legal, que una vez pasen legalmente tienen que estar en un periodo de confinamiento por 14 días, que después es reasignado a otro lugar de confinamiento cercano a su residencia, pero que no necesariamente va a su lugar de destino con tanta frecuencia, que incluso los viajes de la zona frontera hacia el centro del país o hacia otras zonas tampoco se producen en ese lapso de tiempo de 14 días tan estricto, ¿no? Porque la misma situación compleja del acceso a la gasolina y de todo el tema de la movilidad en lo interno de Venezuela complica incluso el traslado por parte de los órganos gubernamentales de estas personas hacia la zona del eje central. Entonces, es un proceso largo, es un proceso tedioso, es incómodo, van a estar conviviendo con un montón de personas más en lugares ¿cómo se llama?, de paso, lo que llamamos los PASI y lo que se llaman los PASI, y todos estos lugares en donde se están teniendo las medidas de control sanitario para evitar la propagación del virus. Entonces, que toda esa información sea importante que la conozca la población es vital. ¿Por qué? Porque como me lo decía mi amigo, o sea, es decir, si yo aún así conociendo la información asumo el riesgo, ya es una decisión mía, ¿ok? Y ya yo estoy consciente de lo que me voy a enfrentar, pero muchísima gente ni siquiera lo conoce. Entonces, con la misma desinformación con la que se fueron, fue con la misma que retornaron. Inclusive, eso es muy importante lo que acabas de decir, y eso además nos permite también estar alerta a lo que tú mencionabas en el desarrollo del programa. Mi propia necesidad de estar consciente y poder advertir, incluso denunciar, ¿verdad?, alguna situación irregular que se me esté ofreciendo o que yo esté viendo, siendo testigo de ello, ¿no? Eso es importante también, desarrollar esa conciencia. Eso que acabas de aclarar, porque es algo que nosotros repetimos hasta el cansancio cuando hacemos la formación en temas de riesgos migratorios, y es el tema de que el venezolano, como no tiene la cultura de migrar, sino que siempre hemos sido el país de acogida, nosotros no vemos la malicia, nosotros somos tan alegres, tan serviciales con todo el mundo y pensamos que todo es así, y no necesariamente es así. Entonces a veces hay que ser muy cautelosos con quién confiamos, con nuestras redes, las personas a las que depositamos la confianza, porque esta ingenuidad puede ser que nos haga presa fácil de cualquier hecho irregular en el que ni siquiera estamos intencionados de caer, pero podemos caer por desconocimiento. Entonces eso es importante y qué bueno que lo mencionas. Totalmente. Y cerrando eso, fíjate, esta ingenuidad además que tú mencionas está además muy lesionada por todo lo que ha sido este golpe, ¿verdad?, a nuestra integridad, a nuestras condiciones de vida, a nuestra calidad, al bienestar, y por eso el movimiento.
Rosendry, yo quiero agradecerte importantemente y por supuesto, como siempre, comprometerte a un próximo programa, que nos hayas acompañado y que nos hayas dado todas estas, estos tips, estas informaciones, estas reflexiones acerca de lo que el Servicio Jesuita Refugiado y en tu coordinación están haciendo por los venezolanos y que tanto merecemos y que tanto necesitamos en este momento, ante este dolor que nos une, juntarnos y saber que es la única manera de poder buscar mejores posibilidades. Y a ustedes agradecerles también, mis queridos amigos, la posibilidad de permitirnos llegar a sus casas y compartir con ustedes esta hora de reposo, esta hora de descanso. Y por supuesto a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya, a Juliet Córdoba y a Carlita Sonce en la producción del programa, a José Gregorio González en los controles y por supuesto les repito a ustedes en esta oportunidad de poder seguir reflexionando juntos acerca de todos estos temas que tienen tanto que ver con nuestro mundo emocional y nuestro mundo ciudadano. No me queda más entonces que decirles nos vemos el próximo jueves y buen provecho. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR